Hola, ¿qué tal? Soy José Lancho Jacobo. Voy a tener una conversación con Laura González Hernández, quien es la presidenta del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de México, y con los representantes del Congreso Laboral y el Congreso del Trabajo, Óscar Moreno y José Luis Canchola, porque hace algunos días firmaron un acuerdo para defender precisamente los espacios laborales en la entidad mexiquense. Vamos a la conversación. Pero, ¿qué me pueden decir al respecto? Esta coordinación tiene que ver con buscar proteger el empleo en esta época que se ve amenazada por lo que está sucediendo por la coyuntura de la pandemia del coronavirus. Siempre ha sido muy importante la relación entre empresarios y entre sindicatos, precisamente porque generamos juntos la actividad económica del Estado, los empleos, y más ahora representa un compromiso muy importante para poder enfrentar un reto tan grande como lo es la pandemia. José Luis, este acuerdo con el sector económico, ¿cuál es la relevancia para el Estado de México? Pues yo creo que es muy importante este, este acuerdo que estamos logrando ahorita, que tenemos tan complicado desde el COVID-19. Y yo creo que tenemos que estar viendo primeramente que nada la salud de los compañeros trabajadores y posteriormente también ver la economía del país y del Estado de México y del país. Porque creo que cada día que va pasando más esto de lo del COVID, vamos teniendo más conflictos y los compañeros trabajadores que no están laborando, ya su economía ya está mermando. ¿Tienes datos, José Luis, de cómo ha afectado el empleo en el Estado? En el Estado de México no tengo exactamente cómo ha afectado el empleo, pero ya ves de lo que nos comentaban, las cifras que sacaron, que es casi a nivel nacional es el 3.6 de la tasa en desempleo y va a aumentar. Esta es una situación muy complicada para todos los empresarios, sobre todo para la clase laboral del país. ¿Qué medidas están tratando de implementar para revertir la situación? Por eso estamos elaborando los convenios. No sé si hicieron llegar el convenio el comunicado que hicimos el día de ayer. Yo creo que lo de lo relevante que tenemos, estamos buscando también gestionar ante las autoridades locales, posteriormente de la misma, ¿no? Y así mismo buscar ahí el seguro de desempleo. Laura, ¿cuál es lo que tú destacarías de este acuerdo que está logrando con sectores sindicales del Estado? Bueno, como un objetivo muy claro es que podamos ya implementar estrategias de manera conjunta, el que abramos la puerta hacia distintas modalidades de apoyo o intervención de los distintos niveles de gobierno que pudieran en este momento reforzar la búsqueda de soluciones para el problema que estamos viviendo. Pero más aún, se confirma el hecho de que sindicatos y empresarios estamos preparados, siendo el Estado con mayor aportación económica al país, la segunda economía del país desde hace muchos años, y que además tenemos la mayor planta laboral con el 14% del país. Tenemos el mayor número de empresas que representan el 12% nacional. Pues prácticamente tenemos todo para poder no solamente asumir momentos como este, sino todo lo que pueda venir en el futuro. Esta es la apertura de una relación fortalecida hacia el exterior, con la cual podemos dar cuenta que el tema en el país puede tener éxito. Y sobre el comunicado yo resaltaría algunos puntos precisamente como que estamos preparados para implementar cualquier tipo de protocolo en términos de salud eh, para proteger a los trabajadores, para proteger a los propios empresarios,
También esta unidad que estamos, por supuesto, priorizando en este momento, nos ayudará mucho a mantener la paz laboral. Sabemos que hay mucho riesgo de los empleos. Tenemos 7.5 millones de empleos en el estado, de los cuales aproximadamente 3 millones son empleos formales, que son los que nosotros representamos y que debemos de proteger, debemos de salvaguardar y debemos de intentar que la paz laboral sea la que impere. Para eso se están llegando a algunos acuerdos que mis compañeros seguramente tocarán y que pudiéramos llegar, en su caso, en un buen acuerdo con distintos poderes y niveles de autoridad hasta la posibilidad de un seguro de desempleo. Prácticamente es lo que yo quisiera comentar. Oscar, ¿tú cuáles serían los temas que destacas de este acuerdo que se dio a conocer con el sector económico formal del Estado? Ya José Luis planteó algunas ideas, pero ¿qué es lo que tú destacarías? Porque resaltamos que es algo inédito e importante en el Estado. Yo te agradezco, José Alan, que nos permitas esa entrevista. Yo creo que yo resaltaba el día de ayer, al igual que mis compañeros José Luis Canchola y, por supuesto, Laura González, que ustedes son un medio importante para poder hacer llegar a los trabajadores y a sus familias un mensaje que queremos enviar del seno de estas, dentro de estos acuerdos por la salud de los trabajadores y obviamente de sus familias, ¿no? Esta es parte súper importante que hoy nos permite a través de este acuerdo lograr algo que ya hemos hecho en años anteriores, firmar un pacto con los empresarios junto con el gobierno y en esta ocasión preocupados por el día a día y ocupados en el tema porque lo estamos viendo a diario, pues refrendar este pacto y estrecharlo más en este gran problema que enfrentamos todos los mexicanos, ¿no? Y el Estado de México no es de excepción, esta pandemia que sin lugar a duda puede afectar a miles de mexicanos. Y obviamente lo que queremos es sumarnos en este gran esfuerzo estrecho, conjuntamente, directamente con los empresarios, que podamos tomar y asumir las medidas que determinen. Hay dos tipos de trabajadores en este momento. Primero son los trabajadores que, de acuerdo al decreto, en las actividades esenciales laboral, seguir produciendo. Y evidentemente hay una gran preocupación por los empresarios para poder dotar de la seguridad en su higiene y a través de los diferentes protocolos que se han establecido en cada uno de los centros de trabajo, precisamente para cuidar y salvaguardar la salud de ellos y por consiguiente a sus familias. Y hay otro sector de trabajadores que, de acuerdo al propio pronunciamiento del gobierno federal, que es los trabajadores que no están laborando, que en sus actividades no esenciales económicamente, que no pueden seguir produciendo para evitar precisamente la aglomeración en los centros de trabajo y en el transporte público, finalmente están en sus casas. Y están en sus casas bajo varias condiciones. Una es la condición en donde un grupo de trabajadores vulnerables, que son los enfermos con algún padecimiento, las madres embarazadas y las madres que estén amamantando, aquellos trabajadoras o trabajadores que se encuentran en condiciones de hipertensión, diabetes, obesidad, y esas personas están en este momento resguardadas precisamente para poder evitar que sean como son los más vulnerables, evitar que les llegue un contagio más fácilmente a ellos. Y ellos también requieren de una atención económica distinta, y eso ya va a depender de cada una de las condiciones económicas de cada uno de los centros de trabajo. Entonces, este gran pacto y acuerdo que estamos logrando entre el sector empresarial y el sector de los trabajadores, sin lugar a duda, viene a reforzar lo que ya hemos hecho y que hoy nos une más y que nos obliga a mantener tres cosas, que es lo más importante. Primero, la salud de los trabajadores y sus familias. Dos, por supuesto, el empleo y sus condiciones económicas como estén.
trabajando y cómo se vayan. Y por tercero, la planta productiva, que siga creciendo, que se mantenga y que se fortalezca para que podamos ser competitivos como lo somos. Ya lo mencionaba la licenciada Laura, somos la segunda economía más grande del país por muchos años. Hoy hemos ido a la baja, sin embargo, seguimos estando en el lugar número 2 y obviamente queremos mandar un mensaje que hemos mandado de hace muchos años. Al haber unos organismos fuertes, fortalecidos con la participación de las organizaciones sindicales en el Estado, que representan a la mayor parte de los trabajadores afiliados al Seguro Social, que somos José Luis Canchola y tu servidor, con esto hemos logrado, y conjuntamente con los empresarios, mantener la paz y tranquilidad laboral que ha prevalecido dentro de los últimos 20, 21 años aquí en el Estado de México. Y eso queremos mandar. Ante estos momentos de incertidumbre, queremos mandar ese mensaje para que los inversionistas nacionales e internacionales tengan a bien venir a invertir, porque tienen sindicatos fuertes, tienen empresarios sólidos y un gobierno que los respalda, que es el señor gobernador Luis Alfredo del Mazo Maza, que seguramente está empeñado en que nosotros podamos fortalecernos a través de estos acuerdos. José Luis, ¿observas certeza por parte de las autoridades ahora que Óscar menciona al gobierno del Estado de México? ¿Observas certidumbre por parte del Ejecutivo Estatal para privilegiar el mercado laboral en el Estado? Yo creo que es un tema muy delicado que no lo habíamos vivido antes. Hemos tenido 1000 cosas en el país, pero como esto, ni en el mundo sabía cómo iba a operar. Y ninguna empresa, ningún empresario, ningún trabajador tenía un ahorro, ¿no? Nunca tenemos algo para prevenirnos y no tanto tiempo. Entonces yo creo que este acuerdo que estamos haciendo con los empresarios es lo más importante que se tiene que hacer para cuidar, como decía mi compañero, la salud de los trabajadores, primordialmente de sus familias, cuidar el empleo y las fuentes productivas, que nos vean unidos y podemos trabajar de la mano y empezar a hacer cosas muy importantes. También ahí, con el señor gobernador, el Alfredo del Mazo, firmamos el Pacto de Fuerza Laboral Mexiquense, que es como un antecedente que te puedo decir, y ahorita tenemos que dar más de la mano gobierno, empresarios y sindicatos. El tema de la construcción, algunos sectores consideran que estuvo parado en los primeros meses de gobierno. ¿Por qué? Pues porque estamos acostumbrados a que para que se observe que hay un gran dinamismo, haya grandes obras de infraestructura. En el caso del Estado de México no ha sido así. En su punto de vista, en los próximos meses sí se podría reactivar el tema de las grandes obras y esto genere empleos para la clase trabajadora obrera. Yo creo que ahí tenemos que empezar a trabajar en el tema son muchas obras del gobierno federal, ¿no? Donde tenemos que empezar a trabajar. Y las obras del gobernador ya lo dijo, que las va a activar las que le toque a él, que estén en su cancha en el Estado de México, va a activar todos los programas sociales, todos los programas, a lo mejor de construcción, todo lo que tiene para poder sacar adelante el Estado de México. Laura, esta mañana leía en una entrevista del secretario de Hacienda, Arturo Herrera, no sé si la viste, una entrevista que dio al periódico El País de España, en el que habla de que sí se van a generar dentro de los 2 millones de empleos que plantea el presidente López Obrador, pero muchos son eventuales, dice que tienen que ver con las obras que vienen, pero son empleos que son de manera temporal y una vez que concluyan las mismas, pues deja de haber gente sin empleo. ¿Cuál es el mensaje que se está mandando desde tu punto de vista clase que requiere empleos en este país? Bueno, los generadores de empleo del país somos sin duda los empresarios de la mano de los trabajadores. Es natural que cuando un gobierno dice que va a propiciar empleos, seguramente tienen que ver con los de la obra pública, que tiene una temporalidad. Y es por eso que sí tiene una lógica el hecho de que sean para la obra. Si tuviéramos la garantía de obras de aquí al término del sexenio, creo que abonarían mucho, y lo mismo lo que se puede hacer por el lado de los estados. Sin embargo,
puede ser una solución momentánea que ayude a que las personas que se quedaron sin un trabajo puedan tener por algún tiempo un ingreso. Lo que nosotros buscaríamos son no solamente esquemas de empleo temporal, que también resultan para el corto plazo buenos, pero lo más importante es que logremos reactivar la economía con empleos formales, fijos, y eso implicaría, tal como lo han dicho los líderes sindicales, el que podamos hacer una oferta hacia los inversionistas en términos de empleos de mediano y largo plazo. Que el Estado de México siga siendo atractivo para la inversión, para los empleos, y que en sí logremos que la tasa de desempleo no se vaya a niveles de hasta 5 o 6% que podría provocar esta pandemia. Nos interesa que el liderazgo desde la época de aproximadamente la década de los 80s, no se ve una participación del Estado de aproximadamente 12% del nacional. Creo que esta es una excelente oportunidad para que eso ocurra. La reconstrucción del tema económico, y eso requerirá una participación intensa por parte nuestra y en mucha colaboración con los esquemas que el gobierno marque por el tema de los incentivos. Muy bien, Oscar, el Congreso Laboral, concretamente en estas semanas que se lleva las restricciones por la zona de distancia, ¿sí tienen afectación a su sector? ¿Hay concretamente algún saldo negativo para que observe de manera clara el Consejo Laboral? El Congreso Laboral, perdón. Pero, ¿en qué sentido? ¿En decesos de trabajadores o de familias? En afectaciones, o sea, ¿cómo reporta el Congreso Laboral algún saldo de la pandemia, si ha habido afectaciones o salen positivos en esta época? Bueno, el tema de las micro y las pequeñas son las que seguramente están padeciendo esta incapacidad económica para primero de un mes, que se vence el primer término, que se vence el día 30 de abril, hasta el día 30 de mayo. Entonces, esta parte económica es la que viene a agudizar la situación. Entonces, empezaremos en estos días a percibir aquellas empresas que tienen la capacidad económica para resistir, ya sea a través de una negociación con los sindicatos, con los propios trabajadores, para que reducir su jornada o económicamente no se vean tan afectados, y que esto nos permita vislumbrar qué es lo que va a pasar terminando el tema de la pandemia. Porque, bueno, déjame decirte que yo observo con fechas que establezca el propio gobierno o la Secretaría de Salud. Es decir, la Secretaría de Salud tiene un estimado, pero todo va a depender de la reacción que estemos teniendo, como la que se ha tenido ahorita por parte de la gente. Resguardarse, la sana distancia, y eso al final debe de dar resultado para que esta pandemia no se extienda o no rebrote en el país. En el caso del Estado de México, el esfuerzo de los trabajadores se vean en la necesidad de demandar su indemnización por su despido a las empresas. Pero eso lo estaremos viendo en los próximos días, que le tenemos que seguir dando seguimiento a ver cómo se va comportando esta pandemia, ¿no? No es algo que esté en las manos de uno, no hay una bolita mágica que nos diga mañana se compone, vamos a salir a la calle, vamos a vender, vamos a producir. No es tan simple.